Para esta presentación nos va a acompañar la estudiante Daniela Carrillo, y voy a leer su información. Daniela, bueno, es estudiante de licenciatura, estudiante de grado de la carrera de Psicología en la Universidad de Costa Rica, actualmente asistente en docencia de la Escuela de Psicología y asistente del programa Culturas, Instituciones y Subjetividades del Instituto de Investigaciones Sociales. La otra persona que estará acompañándonos en esta presentación es la profesora Adriana Maroto, que se va a incorporar dentro de unos minutos. Ya la vi, ya Ya se llegó, incorporó. ya llegó. Adriana es docente, investigadora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Fue la coordinadora de la Comisión de Acción Social de dicha unidad académica del periodo 2015-2020. Actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de California, Santa Cruz. Bueno, bienvenidas Daniela y Adriana. Disponen de alrededor de 25 minutos para hacer su exposición. Muchas gracias. Perfecto, voy a compartir pantalla. Por favor, si pueden ver. Se ve, pero algo cortado. Hay como un bloque azul. Ahora sí. Listo. Entonces, ahora pueden ver. Un segundo. Un segundo. Aquí voy. Vamos a... Listo. ¿Ahora se puede ver? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Nosotras vamos a realizar la ponencia del proyecto de investigación Sistematización Crítica de la Experiencia de la Acción Social de la Escuela de Psicología en el periodo 2000 al 2015. Esta investigación estuvo a cargo de la docente y la investigadora Adriana Maroto y de mi persona como asistente de investigación. Bueno, es importante mencionar que este proyecto de investigación surge a partir de los lineamientos que responden a un cartel o a una convocatoria de un concurso que surgió en el 2018, en el cual la Comisión de Investigación define una convocatoria de proyectos de investigación con temáticas relacionadas a la acción social. Entonces, eso es importante de tomar en consideración. La investigación se realiza a partir de marzo del 2019 con el objetivo de sistematizar críticamente la experiencia de la acción social de la Escuela de Psicología del periodo 2000 al 2015 con el fin de fortalecer el alcance de los proyectos que se desarrollan. Se realizó un análisis crítico donde se sistematiza los principales resultados, concluyendo las buenas prácticas, los factores a los que podrían asociarse el fortalecimiento de los proyectos. Esta actividad finaliza en febrero del 2020, sin embargo, estaba agendada para la presentación de los resultados el 18 de marzo de ese mismo año. Bueno, en razón de la pandemia y de lo complicado de la situación, la actividad se suspende. Y es gracias a los esfuerzos del Instituto de Investigaciones Psicológicas y la Escuela de Psicología que se puede dar cuenta del proceso realizado. Con relación a los aspectos metodológicos, bueno, en un primer momento se realiza un marco histórico en donde se define el surgimiento de los modelos, del modelo universitario latinoamericano, en donde se define que la institución no solamente es responsable de la formación de profesionales, sino también que debe un compromiso a los problemas sociales, políticos y económicos del país. Con relación a los aspectos metodológicos, se realiza una sistematización crítica de la experiencia. Esta es una metodología creada en América Latina a partir de los aportes de la educación popular y de la investigación-acción participativa. Se sistematiza, por tanto, la experiencia. Se realiza un ordenamiento y una reconstrucción con el fin de explicitar la lógica del proceso y de los factores que intervinieron. Esto quiere decir que no solamente se sistematiza información, sino también la experiencia. También, bueno, se realiza una experiencia de la acción social, se identifican aspectos institucionales, académicos y administrativos que fortalecen o limitan el alcance de los proyectos. Se realizaron 4 fases. La primera fase se realizó una delimitación de la experiencia, la segunda unas preguntas de planificación, con el fin de
realizar la investigación, y una fase 4, que es la recuperación del proceso vivido. Vamos a pasar acá. Bueno, la revisión documental consistió en 14 entrevistas, las cuales se realizaron tanto a personas coordinadoras de proyecto como a direcciones de la escuela y a coordinaciones de la Comisión de Acción Social. También se realizaron entrevistas a puestos vinculados al área administrativa. Se realizó un taller en el cual se presentó la sistematización de la revisión de los documentos del archivo, entre ellos informes, actas y documentos que tuvieran alguna relación, digamos, o referencia a la acción social. Este taller se realizó con la Comisión de Acción Social con el fin de profundizar en la reflexión en torno a cómo se ha hecho, digamos, el quehacer de la acción social desde la Escuela de Psicología. Se realizó la construcción de la línea del tiempo, y esto permitió, digamos, la integración de estos elementos permitió la reflexión, la discusión y el análisis de la información. Bueno, buenas tardes. Yo voy a presentar algunos de los principales resultados, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Esto primero lo llamamos así como caracterización de la acción social, que son algunos datos más cuantitativos. Uno de los hallazgos, digamos, tal vez que hay que mencionar es que hay mucha información que está incompleta o que no está en los informes, en los archivos, y eso puede afectar como los datos de los que se disponen, ¿verdad? Pero vamos a presentar lo que encontramos. Lo que están viendo en pantalla son algunas notas de lo que fue, por ejemplo, la primera formulación del proyecto del CAP. Ahí incluso a mano, ¿verdad? Pueden ver como un primer intento de formular el proyecto, ¿verdad? Durante este periodo de estudio. Daniela, si puedes avanzar. Acá vemos, a ver, vamos a hablar sobre diferentes ejes, ¿verdad? Van a ver que la barra horizontal superior tiene el total de los proyectos, y abajo hay 3, que son las 3 modalidades de extensión social que pueden establecer algunas diferencias, que son extensión cultural, en el cual la escuela ha tenido poca experiencia, extensión docente, en donde se ubican la mayoría de los proyectos, pero principalmente porque anteriormente cualquier actividad de extensión docente se inscribía como un proyecto. Ahora todas esas actividades quedan bajo la sombrilla del programa de educación continua. Entonces, eso digamos, hace que el número de proyectos de extensión docente sea muy grande, digamos, pero por eso, porque cada actividad se inscribía como un proyecto. Y los proyectos de trabajo comunal universitario. Entonces, acá lo que podemos ver es que la mayoría de los proyectos, a excepción de extensión docente, en escuelas siempre han trabajado con fondos de presupuesto ordinario, y únicamente algunos de extensión docentes que han sido más tipo capacitaciones, cursos, etcétera, han trabajado con la figura de vínculo externo remunerado. En la siguiente, por favor. Acá la modalidad de provincia, nuevamente, bueno, vemos, lo cual no es de extrañar, ¿verdad? Que la mayoría de los proyectos se ubiquen en la zona de San José, y nuevamente aquí digamos, extensión docente también tiene un peso en eso, ¿verdad? TCU. A ver, aquí, por ejemplo, el CAP o la brigada, que la brigada atiende en muchísimas zonas del país, bueno, a nivel nacional. Administrativamente se considera que es un proyecto en San José porque su coordinación se ejecuta desde acá. Que yo sé que si lo vemos de esa forma, todos los proyectos serían igual, pero digamos, como al no ser un proyecto que tiene un área geográfica definida, entra acá. Vemos acá, por ejemplo, algunos proyectos, a ver, me devuelvo. Vemos que ha habido proyectos en prácticamente todas las provincias del país, si no me equivoco en todas, pero con números limitados, ¿verdad? En un periodo de 15 años, tal vez un proyecto en la zona de Heredia o así, ¿verdad? Pero vemos que predominantemente han estado en el área de San José. Eso obviamente llama reflexión, ¿verdad? Sí, continuamos. Por áreas temáticas, esto lo voy a pasar rápido porque esto puede generar mucha discusión, y ese no es el sentido. Los proyectos no tienen un área temática definida a priori. Esto es una caracterización que se hizo en términos muy generales por una solicitud que había hecho la base en algún momento para crear unos ejes temáticos,
y en ese momento en la investigación tomamos esos ejes como referencia. Sin embargo, aquí puede haber mucha discusión, digamos, de por qué un proyecto está en un área o no en otra, o por qué salud mental no se consideran derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Pero con esa definición abierta, digamos, de categorías, la mayoría de los proyectos entran justamente dentro de ese eje de derechos humanos, que es lo que vemos amarillo en las barras. Hay otros ejes como temas ambientales, como sexualidad de género, que ahí se ubican, por ejemplo, cursos, desarrollo comunitario, que los TCU en definición todos deberían, digamos, ese ser su eje, pero acá lo consideramos así solo los proyectos que explícitamente lo mencionan como en su objetivo general. El sexo, acá como una categoría binaria, que es la que aparece, ¿verdad?, en los registros. Vemos una gran mayoría de mujeres y, digamos, un número importante de proyectos en los que no hay datos. El registro de los proyectos de la primera parte de la década, o sea, del periodo de estudio, la información estaba muy incompleta, digamos, los proyectos incluso estaban inscritos sin tener esos datos registrados, entonces no fue posible. Pero de los proyectos que sí tienen la información, vemos que en su mayoría han sido mujeres, las personas coordinadoras. Continuamos. Acá al nivel académico vemos que aquí hay mucho más diversidad. La color gris, que es uno de los que predomina, es nivel de maestría, anaranjado licenciatura. El celeste, que está al extremo derecho de las barras, es información de la que no hay datos, ¿verdad? Entonces aquí sí vemos que hay una gran diversidad. Adelante. Sin embargo, si combinamos un poco estas variables, digamos la de sexo y régimen académico, vemos que el 75% del personal docente de la escuela que ha estado vinculado a la acción social han sido mujeres en condición de interinazgo. Eso no es que no lo supiéramos antes, ¿verdad? De alguna forma en la escuela siempre lo hemos sabido, pero ya ahora contamos con algunos datos que nos permiten respaldar esta afirmación. Acá está lo de régimen académico que les mencionaba antes. Perdón, que la otra filmina debía ser posible, fue ahí un dedazo. Acá vemos sí que el interinazgo, que es la barra azul, y en propiedad también hay algunos casos, pero por ejemplo lo vemos en extensión docente, en donde, como hablábamos antes, también son como cursos estas actividades, entonces ahí es más frecuente que, digamos, que haya variedad. Pero si vemos en TCU, sí vemos una mayoría, digamos, prácticamente el doble de los proyectos coordinados en condición de internación. Y ahora vamos a entrar a algunos aprendizajes más cualitativos que fueron como algunos ejes, digamos, que se definieron a partir de las entrevistas y que se analizaron en el taller que Daniela mencionó rápidamente antes. En ese taller participaron personas que integraban al momento o habían integrado durante el periodo de estudio la Comisión de Acción Social, la parte administrativa, la parte docente, ¿verdad? O sea, fue una diversidad de perfiles. Entonces, algunas de estas cosas, sobre todo a quienes están o han estado vinculados a la acción social, les pueden parecer demasiado evidentes, demasiado obvias, ¿verdad? Pero justamente la sistematización lo que hace es recuperar esa experiencia y además ayudarnos a enfocar cuáles han sido los puntos, que a eso vamos a llegar con las conclusiones, digamos, que han permitido el avance durante el periodo de estudio. Un primer elemento ha sido que se destaca, digamos, es el posicionamiento político. No voy a ir al detalle porque son muchos ejes, entonces por cuestiones de tiempo, pero durante el periodo se ve que la escuela ha construido un posicionamiento político propio, desde donde entiende la acción social, que no solo se maneja, digamos, desde la participación o, digamos, como la experiencia personal, sino que existen documentos oficiales que se han aprobado en esa línea. La siguiente, por favor. Otro aspecto es la acción social como parte de la formación profesional. Acá se identifica como un avance el hecho de que desde la acción social eso se concibe de esa forma, ¿verdad? Desde las personas que coordinan o han coordinado proyectos, desde la parte docente, administrativa, incluso las direcciones lo han entendido de esa forma, pero se considera que un reto que está pendiente es que eso sea un criterio compartido desde la unidad académica, digamos,
más general, no solo desde las, digamos, personas vinculadas directamente a la acción social. La pertinencia de la acción social, a eso es lo que lo denominamos así, digamos, es como una valoración de que la acción social ha trabajado y trabaja actualmente temas que son pertinentes y de relevancia nacional, ¿verdad? Temas como prevención, gestión de riesgo, no los voy a mencionar todos, ¿verdad? Pero como gestión de riesgo, prevención de emergencias, temas de salud mental, temas de desarrollo comunitario, se ha trabajado temas de prevención de suicidios, se ha trabajado temas con población privada de libertad, ¿verdad? O sea, son temáticas que son pertinentes al país. Y lo otro es algo que está dicho entre comillas modelos de atención. Eso lo que significa es que algunas experiencias construidas a partir de proyectos de la escuela han llegado a ser referentes sobre cómo crear modelos de atención, sobre todo psicosociales o comunitarios, de algunas temáticas en particular. Un ejemplo claro de esto es una serie de proyectos que tuvo un TCU, pero además fue acompañado de muchos proyectos de extensión docente en la zona sur del país, que inició en Golfito, para trabajar con el tema de explotación sexual comercial, ¿verdad? Eso fue una experiencia de muchos años, que está muy documentada, hay sistematizaciones publicadas, y llegó a ser considerada un modelo de atención para acompañar a las víctimas de explotación sexual comercial, ¿verdad? Lo mismo ha pasado con la brigada, que inició como un proyecto pequeño y se ha convertido en un referente en el país. Lo mismo ha pasado de alguna forma, digamos, como con el CAPA, aunque sigue siendo un modelo clínico individual, digamos, tiene elementos de interés. Ha pasado con proyectos comunitarios de prevención del suicidio, que las políticas vigentes en el país han tomado como referencia estas experiencias comunitarias. Entonces, solo estoy mencionando algunos de los ejemplos, pero ya en detalle se pueden ver algunas otras. Vinculación de actores, esto puede parecer muy obvio, pero no lo es en la experiencia de la acción social, y es uno de los factores que explica el fortalecimiento de la acción social en la escuela, y es un trabajo en equipo desde la dirección, la Comisión de Acción Social, el personal administrativo y docentes que coordinan proyectos. Repito, puede parecer obvio decir, bueno, ¿cómo se hace acción social si no es así? Pero no es la experiencia de todas las unidades académicas y fue claramente identificado como un avance significativo durante este periodo. Hay otro que llamamos justamente así, fortalecimiento de la casa y la acción social. Hay muchísimos elementos ahí que dan cuenta de esto. No me voy a detener en ellos, pero hay aspectos, por ejemplo, relacionados a asignación de cargas para coordinación de todos los proyectos. Hay la consolidación de una integración de una comisión, porque al principio del periodo, en el año 2000, no había una comisión, había una coordinación de acción social, y esa comisión ha crecido en integrantes en el tiempo. Ha habido, por ejemplo, nombramientos en continuidad a las personas que coordinan proyectos, porque los TCU y todos los proyectos en general, pero para poner el ejemplo de los TCU, tienen estudiantes en verano y antes no había nombramientos continuos, ¿verdad? Entonces son diferentes elementos los que dan cuenta de este fortalecimiento. La casa ampliada, le llamamos así en la escuela a la Comisión de Acción Social que existe, que digamos son personas designadas para ese fin, tal y como existe la Comisión de Docencia, o la Comisión de Trabajos Finales, o la Comisión de Investigación, pero que al menos 3 o 4 veces al año se reúne de manera ampliada con todas las personas que coordinan proyectos, sean docentes o sean estudiantes, cuando han habido iniciativas estudiantiles vinculadas a la escuela. Este espacio de la casa ampliada ha sido un espacio fundamental para consolidar el posicionamiento político de la acción social que hablábamos hace un rato, para posicionar demandas colectivas también de cara a la dirección de la escuela, en las condiciones laborales, por ejemplo, o en la gestión de los proyectos, y para crear una identidad colectiva. Entonces, si bien cada proyecto se coordina de manera individual, digamos, y de manera particular, hay una identidad colectiva que se está construyendo, no podemos decir que está acabada, mucho menos, ¿verdad? Desde la casa ampliada, que nos permite posicionarnos frente, por ejemplo, demandas
a la universidad, a la Vicerrectoría de Acción Social, al Consejo Universitario, a Rectoría, cuando tenemos que plantear algunas demandas en particular. Presentación de ponencias en el Congreso Universitario o en el Congreso de la Escuela. Entonces, eso ha sido muy importante. Los retos que vemos ahí es una articulación sistemática entre proyectos. Han habido proyectos que se han articulado, pero como experiencias puntuales. Y lo que hace falta es pensar más una estrategia más a largo plazo, más sostenible de cómo lograr esa articulación entre proyectos, sea por objetivos que tienen cierta afinidad, sea por área geográfica, sea por temáticas, por poblaciones, ¿verdad? Pero eso es algo de lo que habría que pensar. La gestión administrativa, nuevamente podría parecer obvio, ¿verdad? Que eso es fundamental, sin embargo, hay una gran diferencia en el transcurso de estos 15 años de cómo se hace esa gestión administrativa de los proyectos y han habido avances significativos ahí que se han logrado gracias al compromiso de las diferentes direcciones de la escuela en este periodo frente a gestiones ante la universidad, ante las autoridades universitarias para consolidación de puestos que acompañen estos procesos. Ahí faltan, ahí como algunos retos, mejorar la comunicación en algunos procesos administrativos entre la parte docente y administrativa, que es parte de lo que se identifica en las entrevistas y en el taller. Nuevamente acá nuestra universidad tiene este discurso, ¿verdad?, de articulación entre áreas sustantivas. Sabemos que eso no se da tan fácil ni tan ágil. Desde la acción social se tienen experiencias, algunas exitosas, interesantes, de vinculación de proyectos con cursos o con módulos, o tanto a nivel de la unidad académica como de otras unidades académicas, y la vinculación de proyectos con investigaciones o con trabajos finales de graduación, ¿verdad? Y también algunas publicaciones que se han hecho. Sin embargo, han sido experiencias más puntuales y nuevamente lo que existe como un reto de aquí en adelante es pensar algunas estrategias para ver cómo consolidar estas formas de vinculación entre las diferentes modalidades sustantivas. Acá vemos, y eso es un tema, digamos, que también requiere mayor discusión, pero lo que llamamos como la consolidación o institucionalización de algunos proyectos. O sea, esos son iniciativas que iniciaron como proyectos, pero que ahora tienen alguna denominación diferente. Por ejemplo, el CAP o la brigada, que se consideran unidades de apoyo, que tienen además, digamos, sus partes o sus ramas también en investigación o en docencia, ¿verdad? Y el programa de educación continua, que no es un proyecto, digamos, que pertenezca como a una coordinación en particular, sino que es una visión de escuela, que también falta trabajar algunas cosas ahí, pero que responde, digamos, hacia dónde la escuela quiere orientar o debería orientar su formación, digamos, en educación continua. Entonces, eso es algo que destaca también en este periodo. Avanzamos. Vínculo externo remunerado, este es un tema que genera mucha polémica dentro de la acción social. En la escuela es un tema que se ha debatido bastante y existen lineamientos aprobados internos, más allá de lo que establece la universidad, que fija criterios éticos, criterios académicos por encima de los económicos, ¿verdad? Y eso se considera como un avance importante en términos de la unidad académica. La vinculación con otras unidades académicas, nuevamente acá tenemos experiencias particulares de proyectos que se han vinculado o con cursos o con proyectos, pero nuevamente acá lo que está pendiente es pensarlo en términos más estratégicos y pensar, digamos, como alianzas más a largo plazo. El tema de difusión y divulgación es un tema recurrente a lo largo de los 15 años. Han habido diferentes iniciativas que se han intentado, que se han puesto en marcha. Sin embargo, todas han sido experiencias puntuales, no sostenibles en el tiempo. Entonces, nuevamente, acá el reto consiste en eso, ¿verdad? En construir una estrategia de difusión de información, pero también no solo como de dar a conocer lo que se hace, que ha sido lo más usual, sino también como una forma de rendición de cuentas hacia las comunidades con las cuales trabajamos, que ahí es donde se han detectado algunas de las principales deficiencias que hemos tenido.
Sistematización y evaluación de proyectos, eso es otra línea que se ha intentado trabajar a lo largo de los 15 años. Hay experiencias puntuales de sistematización y de capacitación en evaluación de proyectos a personas responsables. Sin embargo, no se ha podido avanzar, digamos, no es una práctica que tengan incorporada de manera, digamos, periódica a los proyectos. Entonces, sobre eso también tenemos que pensar. El criterio para cierres de proyectos, ese es un tema muy controversial, ¿verdad? Pero el asunto es hasta dónde tienen vigencia los proyectos, ¿verdad? O hasta cuándo. Hay proyectos en la escuela que tienen 20 años y siguen siendo terribles, o sea, siguen teniendo una gran vigencia, pero hay una pregunta constante de cuáles son los criterios que deben orientar el cierre de un proyecto más allá de asuntos personales, porque durante el periodo lo que se ha identificado es que la mayoría de los proyectos se han cerrado cuando la persona que los coordina, por una u otra razón, sea que busca trabajo en otro lado, sea pensión o algún motivo, deja la escuela. Y entonces en muchas ocasiones lo que se hace es el cierre del proyecto. Pero falta pensar, comunidad académica, algunas pautas de cómo orientar el cierre de proyectos. Articulación de proyectos, esto bueno, lo mencioné antes también, ¿verdad? Con la experiencia de Casa Ampliada, que hay experiencias puntuales, interesantes, exitosas de proyectos que logran vinculaciones, pero nos falta pensar más sobre esto también. Y pasamos acá a las conclusiones. Ok, bueno, con relación a las conclusiones, es importante mencionar que se identificaron 3 periodos de la acción social. El primer periodo que corresponde al corte de años del 2000 al 2004, el principal hallazgo es que la acción social no se asume como un eje central, existe una coordinación de acción social y hay 3 proyectos de TCU y 2 de extensión docente. Para este momento, las iniciativas de vínculo externo remunerado no se consideraban acción social. Esto es importante porque a lo largo de los años y, digamos, actualmente hay un giro, digamos, en relación a la pregunta como de qué es el vínculo remunerado en la acción social. Con el periodo 2004 al 2009 existe una coordinación de la Comisión, perdón, de Acción Social y se mantienen vigentes los proyectos. Se da un fortalecimiento de los proyectos de vínculo externo remunerado. A partir del periodo 2010 al 2015 hay un fortalecimiento de la acción social, paulatinamente se integra una comisión de acción social, se aprueban las políticas de acción social según las directrices. Se consolidan los proyectos del CAP y la brigada con plazas administrativas e instalaciones y el programa de educación continua con nombramientos en continuidad, cubículo y se generan cambios en la gestión administrativa de los proyectos. Da la apertura a nuevos proyectos de TCU. Y bueno, como lo hemos mencionado, sí se puede concluir a partir de esta sistematización que ha habido un fortalecimiento importante de la acción social de la Escuela de Psicología en el periodo del 2000 al 2015, principalmente en los últimos 5 años, como lo acaba de mencionar Daniela, del 2010 al 2015. Y eso se explica principalmente por esos 3 factores que están acá. Un compromiso desde las direcciones de la escuela que han estado, digamos, en esos periodos, por fortalecer la acción social como una actividad sustantiva de la unidad académica, ¿verdad? O sea, direcciones que se han comprometido con cargas académicas, con gestiones, ¿verdad? Con gestiones frente a las autoridades universitarias y con gestar, acompañar cambios. Otro de los elementos es una claridad política de la acción social que se impulsa desde la escuela, especialmente a partir de la integración, de la conformación y fortalecimiento de la Casa Ampliada, como un actor fundamental que ha sido el que ha impulsado todo este proceso. Y lo que ya también habíamos mencionado, un trabajo en equipo entre la parte administrativa y docente, incluyendo las direcciones, ¿verdad?, de los diferentes periodos de los proyectos. O sea, sin ese trabajo digamos, de lo administrativo, de lo docente y de la dirección, no sería posible haber avanzado en los términos que se hizo durante el periodo. Y con eso, bueno, con eso cerramos la presentación. Les agradecemos mucho la atención y bueno, tanto Daniela como yo estamos acá por si hay alguna pregunta o algún comentario que se quiera plantear. Bueno, muchas gracias Daniela y Adriana. Tenemos, sí, una pregunta
tres preguntas en una pregunta que hace David Méndez. Son las siguientes. Fue muy complicado recopilar la información. ¿De dónde surgió el interés del tema y cómo creen que puede apoyar la coordinación de futuros proyectos cómo creen que puede apoyar la coordinación de futuros proyectos de acción social? Entonces son tres preguntas y un comentario de María José Macís. Muy valioso el esfuerzo por sistematizar el quehacer de acción social de la Escuela de Psicología. Entonces, les damos la palabra nuevamente. Yo puedo empezar y Daniela, cuando guste también puede aportar. A ver, no me dio tiempo a anotar las tres preguntas, pero lo de recuperar la información. La Sí, repito. sí, No hay nada más. problema. Una es la recuperar la información. La otra, la última es en qué puede aportar esto a los proyectos. Y la que se me fue la segunda. ¿De dónde surgió el tema? Ok, perfecto. Gracias, Daniela. Lo de recuperar la información, la parte documental sí fue muy complicado, ¿verdad? Nos tomó, creo que el doble, ¿verdad, Daniela? El tiempo que habíamos previsto en el cronograma inicial, por varias razones, y una, bueno, la principal es que el archivo de la escuela en lo que compete a acción social no está del todo organizado y completado, ¿verdad? La plaza de la persona a cargo del archivo de la escuela es relativamente nueva. Ahí está Tere, si nos puede, si quiere precisar desde cuándo, porque no lo tengo presente, ¿verdad? Entonces, los archivos más viejos de la escuela no están organizados como debería un archivo. Entonces, a Daniela y a mí nos tocó sacar cajas de cajas de cajas y empezar literalmente a bucear en esas cajas en que habían de todo, ¿verdad? De trabajos finales de grabación, de investigación, de cursos, de todo, a ubicar lo que era de acción social, y lo que era de acción social igual podía estar el expediente de un proyecto en 3 o 4 cajas diferentes. Entonces teníamos que empezar como a ubicar que era información del mismo proyecto para poder consolidar los datos que teníamos. Entonces sí fue un proceso lento y difícil, principalmente por eso. La información de los últimos años sí está bien organizada en el expediente. El problema fue la información más antigua. Aparte de que digamos, la presentación de proyectos e informes a través de sistemas es bastante nueva en la universidad, mucho más de lo que quisiéramos pensar, ¿verdad? Entonces, en los años previos, digamos, tal vez los últimos 4 o 5 años es lo que estaba más organizado. De ahí para atrás, un proyecto lo presentaba la persona a mano o en computadora en el formato que quisiera, no había ni siquiera como un machote para hacerlo. Entonces la información, por eso les decíamos que mucha información no está completa, ¿verdad? Faltan los sistemas. Entonces eso sí, digamos, sí fue muy difícil. La parte de entrevistas, obviamente ahí fue más fácil identificar personas y consolidar y coordinar entrevistas, eso fue mucho más sencillo. No sé, Daniela, si vos querés añadir algo. Sí, con relación a esto de la recopilación, realmente, como lo mencionaba Adriana, fue un proceso de reconstruir el archivo, especialmente con los documentos más antiguos. Y a mí, bueno, en lo personal, pienso que la experiencia fue un poco eso también, como la reconstrucción y el conocer, digamos, cómo se organiza la escuela en función de la acción social. Eso a mí me parece que es un esfuerzo muy importante que se realiza desde la unidad académica para un fortalecimiento de la acción social. Con relación a la última pregunta, como en qué puede aportar esto a los proyectos, realmente, y se lo mencionaba Adri en la semana que estuvimos hablando, con esta cuestión, digamos, del impacto de la pandemia, pues bueno, ya tener sistematizado cómo es el quehacer de la acción social y cómo se ha desarrollado históricamente desde una memoria histórica, pues facilita un poco, digamos, como orientar la forma en la que se puedan desarrollar los TCUs de la escuela o las diferentes actividades que se desarrollen de acción social. Entonces, en ese sentido, aporta montones a la construcción, digamos, y la forma en la que vamos a desarrollar la acción social. Sí, aunado a eso que plantea Daniela, perdón, hay un ruido fuerte aquí, no sé si lo escuchan. A ver, la sistematización, tal y como lo presentamos rápidamente, permite caracterizar
permite identificar dónde se ha avanzado, cuáles son los puntos fuertes de la gestión de la acción social en la escuela y dónde estamos debiendo, dónde tenemos que trabajar más, ¿verdad? Y creo que eso nos brinda pautas claras desde la dirección, desde la Comisión de Acción Social, desde las personas que coordinan proyectos, desde la participación estudiantil que se quiere involucrar, hacia dónde habría que orientar esfuerzos de aquí en adelante, ¿verdad? Y la segunda pregunta, que de dónde surgió, como lo planteó Daniel al principio, fue un cartel que publicó la Comisión de Investigación en el año 2018, si no me equivoco, justamente donde uno de los perfiles, digamos, para presentar proyectos de investigación para ese año era una sistematización crítica de la experiencia de este periodo, ¿verdad? Entonces, justamente surge de ahí esa iniciativa. O sea, fue la Comisión de Investigación en el cartel quien vio esto como una prioridad y creo que fue una propuesta visionaria, digamos, en ese sentido, que me parece además que puede ser una experiencia que se valore para orientarla hacia otras áreas de la escuela, ¿verdad? Hacer sistematizaciones de este tipo enfocadas en ejes particulares de la escuela que nos ayuden a consolidar información, a valorarla, a ver qué se ha hecho bien y qué tenemos que trabajar más. Si hay algo más, Daniel, no sé. No, solo hay un comentario. María Andrea dice, me uní hace un ratito y les felicito por este esfuerzo. Excelente trabajo, Adri y Daniela. No tenemos más comentarios ni preguntas. Entonces, bueno, de parte de Daniel, la Tere, tal vez adelante. yo, Sí, ya sí. que Adriana hizo una mención particular. Hola Adriana, Vale. hola, ya Daniela la había saludado antes. Am, en realidad el trabajo de archivos se empezó a sistematizar con más fuerza a partir del 2016. Como ven, ya había una sistematización antes, parcial, pero este trabajo incluye solo a 2015. Entonces, esperaríamos que la próxima sistematización tenga muchas más fortalezas en ese aspecto. Y lo otro que me parece fundamental marcar acá es que estas sistematizaciones de proyectos de acción social estuvieron propuestas a partir del segundo congreso interno de la Escuela de Psicología, donde se discutió el tema de que las personas que desarrollaban proyectos de acción social no estaban teniendo, y todavía no tienen, creo, suficiente tiempo ni espacio para publicar. Y en ese sentido, la Comisión de Investigación efectivamente y de manera muy acertada identificó como uno de los rubros del concurso la posibilidad de que la acción social tuviese espacio para diversos tipos de recuentos y sistematizaciones que produjeran en algún momento también publicaciones. Muchas gracias. Gracias también entonces a Teresita por esas especificaciones importantes. Y nuevamente gracias a Adriana y a Daniela por esta presentación.